Sí. Continuamos en este segundo bloque, por supuesto, ¿no? Ahora que nos comenta Rocío de este movimiento de telegrafistas, es un movimiento del que yo no tengo conocimiento, ¿no? Valdría la pena que se empezara a hacer esta recuperación también en términos testimoniales, ¿no? Es que en 58-59 hay una serie de movimientos sindicales, de alguna manera son resultado de la devaluación de 56 en cierto sentido, pero también introducen por primera vez en el movimiento sindical la lucha por la libertad sindical. Y son, en ese orden, telegrafistas los primeros, luego maestros, luego electricistas, y terminan así como el gran movimiento simbólico de esa oleada, los ferrocarrileros. Pero ese tipo de movimientos son los que meten en la escena la demanda, ya no solamente que tiene que ver con las condiciones de vida, es decir, mejoras salariales, etcétera, sino también la democracia sindical. Y los telegrafistas es con los que empieza esa oleada. Además, ahorita que lo comentas, me parece que tienen estas historias, ¿no? La historia electoral, la historia sindical, la historia de los movimientos sociales, van totalmente en la nada, ¿no? Se van juntando, se van hilvanando, ¿no? Unas con otras. Este bloque lo terminamos, o bueno, lo identificamos con el final de este bloque con el fraude electoral del 88, que repito, bueno, tiene todo que ver con esta historia o este asunto en perspectiva histórica que también nos platicaba Paola. Y empezamos en el 94 con el estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de los 90 hasta la fecha, con movimientos sociales que también tienen características que se entretejen con la existencia o la presencia de un Estado fallido, ¿no? O la ausencia más bien de un Estado que le apuesta, por supuesto, a todos los preceptos neoliberales y que decide, que toma la decisión de liberarse de las cargas que le implican la responsabilidad del cuidado de los ciudadanos, con todos estos beneficios sociales que habían sido logros precisamente de los movimientos sociales anteriores, ¿no? Esto es también un asunto muy interesante, que creo que además los estudiosos de los movimientos sociales sí tienen muy presente, ¿no? Esta situación de cómo se va desprendiendo el Estado de esta responsabilidad social. El movimiento zapatista, comentaba también ayer que a nosotros nos pega de manera directa porque nos tocó, bueno, cuando estábamos estudiando la licenciatura, y entonces para nosotros fue muy interesante ver la respuesta ciudadana en el contexto de la Ciudad de México hacia esto. Es una guerrilla que llega a la ciudad, es una guerrilla, está siendo perseguida por el Estado, que le dan permiso de salir del contexto de guerrilla, pasa a la ciudad, es protegida por los ciudadanos, se quedan a dormitar, la gran mayoría de ellos, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y después cuando van al Zócalo, las grandes cadenas humanas que están recibiéndolos, es impresionante. Bueno, también las imágenes dicen todo de cómo fue la recepción de este gran movimiento y posteriormente la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional, que definió cómo mucha gente se involucró posteriormente, no solo con el PRD, sino con la misma formación de Morena. Viene la huelga de la UNAM en 1999, que también fue una huelga decisiva, porque en este marco de las condiciones sociales, de este Estado que disuelve sus responsabilidades, esta sociedad confundida hacia dónde puede ahora moverse para obtener los beneficios que le son propios, porque finalmente es una sociedad que responde a las exigencias del Estado, ¿no? De muchas maneras, sobre todo pagando sus impuestos, si lo quieren así, y bueno, no tienen esta respuesta del Estado, ¿no? La huelga de la UNAM, nosotros la vemos como una huelga que se fue radicalizando de tal manera que incluso todavía ahorita el resultado es que el movimiento estudiantil está como, ¿no? O sea, es como se anestesió la posibilidad de crear un movimiento estudiantil que permaneciera atento a los cambios incluso de los mismos paradigmas de la política educativa. Luego en 2001 viene el enfrentamiento de Atenco, que todavía hasta ahora estamos viendo por supuesto los resultados a nivel judicial de los participantes que fueron considerados como delincuentes por parte de la sociedad civil involucrados en este movimiento. Luego del 2006 al 2012, la APO Oaxaca, comentábamos también ayer con hubo gente, periodistas, que
lo dieron seguimiento, como Miguel Ángel Granados Chapa, que le dieron seguimiento cotidiano al movimiento de la APO, y para llegar al 2006 pone el movimiento de Andrés Manuel, dirigido por por el ex jefe de gobierno, ¿no? que también tenía esta intención de defender el voto y que fue decisivo para la formación de Morena, por supuesto, ¿no? Ahorita volvemos un poquito más ahí. Yo les quería recomendar, ya no lo hice, pero lo hago ahora aquí a través de esta grabación, este libro reciente de Héctor Alejandro Quintanar, que me parece que además es una persona que a lo mejor pueden invitar aquí a Morena, Baja California. Este libro lo presentó Baja California Sur. Este libro lo presentaron recientemente en una presentación que hubo en el Club de Periodistas, ahí en la calle Filomeno Mata, en el centro histórico de la ciudad. Tuvimos la presencia de Claudia Sheinbaum, de Pedro Salmerón y de Irma Sandoval, y la verdad fue, el padre Solalín estuvo en esa presentación. La verdad fue una presentación de verdad impresionante. Y Héctor Alejandro es un joven de verdad, un joven brillante, que hizo este libro a partir de su tesis de maestría. Él mismo decía ese día que el éxito o digamos la recepción tan increíble que ha tenido su libro lo tiene sorprendido. Sin embargo, creo que es precisamente porque es la primera persona que se atreve a formular una posible cronología de la formación de Morena en ese contexto político nacional tan debatido de esos momentos, y es un acierto, es una publicación que, digamos, toda la gente que estamos involucradas en este movimiento conocido como Morena, tenemos tal vez obligación de conocer, ¿no? Podrían también invitar a los editores, una editorial Itaca. El libro se publicó en el 2017 para que trajeran ejemplares y poderlos circular aquí a nivel local, ¿no? Relacionado con la formación de Morena, hay varios movimientos en la actualidad que son movimientos que todavía están vigentes, ¿no? Ayer platicábamos, ahorita vamos otra vez a darle la palabra a Paola para que nos cuente de este movimiento de la guardería ABC. Está en el movimiento Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que surge con la inquietud de resolver los feminicidios de Ciudad Juárez. Sin embargo, ya se volvió un movimiento nacional que no tiene, digamos, la respuesta vino por parte de la sociedad, no por parte del Estado nuevamente. Sin embargo, creo que es importante esta reunión de gente que nos hace todos los días recordar el dolor que vivimos con la violencia que se vive en este país, ¿no? El dolor a nivel familiar, el dolor a nivel social. Por otro lado está este movimiento del 5 de junio de la guardería ABC, que ahorita Paola nos puede platicar un poquito con más detalle. El otro día me encontraba algunas páginas en Facebook que también nos recuerdan que la corrupción y la impunidad están detrás de estas tragedias, de estas enormes tragedias nacionales y sociales. Está el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, el movimiento de escritores por Ciudad Juárez, el movimiento lésbico gay, también, que desde los años 70 se organizó ya de manera, con un activismo político muy interesante, que ha resultado también un mosaico importante al interior de su propia organización política, que va sumando todavía temas como el de las familias diversas ahora, y que tratan de introducirse a nivel sobre todo legislativo, no solamente en la Ciudad de México, donde se han visto logros palpables, sino también en otras legislaciones regionales. El movimiento Salvemos Viricuta, que junto con los movimientos como el de la autonomía obtenida en la población de Cherán, nos recuerdan que estas regiones dañadas por los ecocidios, ¿no? Los ecocidios perpetrados por las empresas transnacionales, sobre todo las mineras, tenemos que tenerlos presentes todo el tiempo, y siguen siendo estos referentes de movimientos que están al margen, que gracias a que se mantienen al margen, afortunadamente creo, gracias, digamos, no por la tragedia que sigue siendo los ecocidios, sino porque gracias, afortunadamente, al mantenerse al margen siguen teniendo estas herramientas desde la resistencia para decirnos, para mandarnos mensajes que si estuvieran incorporados al sistema de otra manera no los veríamos. El movimiento Yo Soy 132, que ahorita también pueden hablar un poquito más Paola y Pedro, que ha redundado en cuadros muy jóvenes, cuadros de jóvenes brillantes,
apasionados que se han incorporado a Morena desde el principio. El movimiento por Ayotzinapa, que al igual que el movimiento de la guardería ABC, ha tenido más eco en los medios que en en las mismas reuniones sociales que había que presentarlo de otra manera para volver a juntar a la población en estas tragedias, ¿no? Para exigir la respuesta explícita del Estado hacia estas tragedias sociales. Y por supuesto los movimientos que tienen que ver con las situaciones más directas, como nuevamente menciono, los movimientos magisteriales, que dan respuesta, por ejemplo, a los cambios de planes de estudios, de las planteados, que eliminan materias, que ponen en condiciones mucho más vulnerables, todo el tiempo vulnerando al sector del magisterio, y otros asuntos como nada más los gasolinazos, que han generado también respuesta social interesante, de resistencia, que sin embargo siguen siendo limitados, y que creo que solamente Morena ha recuperado estas voces de manera que se integran ahora a un movimiento partido que tiene otras características que lo hacen sui generis, un movimiento que no es propiamente ya nada más un movimiento social, pero que sin embargo sigue conservando esas raíces del movimiento social que fue lo que lo destacó, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Creo que hay muchos momentos de estos movimientos sociales, sobre todo los nuevos movimientos sociales, que nos dejan ver las características más puntuales de Morena. Ahorita le voy a dar la palabra a Pedro para que hable un poco más de eso, pero creo que hay una larga historia del movimiento social en México que debemos recuperar, que sigue siendo una bandera de Morena, que es una bandera que nosotros debemos recuperar para no olvidar que de ahí venimos, que venimos precisamente de esa resistencia a ciertos modelos en los que la sociedad precisamente es la que queda olvidada, los ciudadanos, la ciudadanía, la voz de la ciudadanía es la que queda olvidada y marginada, ¿no? Paola, acerca de la guardería ABC. Pues yo le comentaba a Gabriela que hace unos días, el 5 de junio, se cumplió 9 años de la tragedia. No de la tragedia, porque la tragedia es una cosa de la naturaleza. Esto fue un asesinato donde no hay un solo responsable de preso en la cárcel. Incluso muchos de ellos gozan en Sonora de una flamante carrera política, y que fue una cosa que a mí me marcó muy en lo personal, el nivel de impunidad que hay alrededor del caso de la guardería. Hace unos días se descubrió que no les bastaba con la impunidad, sino que además se descubrió que estaban pagando medicamentos a sobreprecio, que nunca llegaron a los más de 70 lesionados, en fin. Todavía siguen, 9 años después, lucrando con la tragedia. Y le decía a Gaby que yo, precisamente porque fue una de las cosas que más me movió fuera de la cuestión política, electoral, del partido y demás, pues, procuro ir todos los años acompañado de los papás, por lo menos en Ciudad de México. Y que este año fue muy interesante porque el Ángel de la Independencia de Zócalo pasa por las PGR cuando va sobre Reforma. Enfrente está el plantón de algunos papás de los muchachos de Ayotzinapa, y hicimos una parada ahí y salieron a recibir a los papás de la guardería ABC y acompañarlos hasta el Zócalo. Esa misma marcha se paró después en el antimonumento que está en Reforma y Juárez, desde los 43, y hicimos el pase de lista del 43, mientras íbamos precisamente con otro movimiento, que es el movimiento de la guardería 5 de junio, que también tuvo ese impacto, precisamente en la ley 5 de junio, y el 5 de junio es declarado ya el Día del Luto Nacional. La bandera se tiene que poner a media asta, precisamente por lo que sucedió con los hijos de los trabajadores que fallecieron mientras estaban bajo los cuidados de una institución del Estado.
libertades. Esto es lo más grave del asunto, ¿no? Le comentaba a Gaby que era impresionante porque también estaba sobre Reforma, está todavía yo creo tomada la sede Sol por algunas organizaciones campesinas, particularmente la UNTA, tengo entendido, y lo comento de esta manera porque en un pedacito de Reforma al Zócalo, había 3 exigencias nacionales en medio de la campaña electoral. El movimiento de la guardería, por la justicia, de Ayotzinapa contra la impunidad de qué fue lo que pasó con estos muchachos, por qué no hay nadie, por qué no sabemos dónde están, y el movimiento de los campesinos que están asfixiados, ¿no? Entonces es interesante por el momento que vive el país en este momento, que pareciera que ya no aguantamos más. Es día tras día, uno abre el periódico y descubre alguna trapicería de siempre, que son lo mismo. Es momento, creo que es momento de que podamos hacer el cambio, y el hecho de que estos movimientos que están fuera de los partidos políticos, pero que también significan una sociedad organizada, pues nos dan muestra de que bueno, hay posibilidades y hay muchos actores de cambio que esperemos se reflejen en el futuro. Yo creo que hay, más que articularlos, porque la idea no es matar las expresiones de los movimientos sociales, sino sumarlas en algún momento, se articulan, pero no que no dejen de ser. En el caso de Morena, en específico, no dejar de ser un movimiento social para poder seguir teniendo una posibilidad de recuperar las demandas de abajo, ¿no? Si se vuelve únicamente partido político, pierde también esta frescura que da el movimiento social. De hecho, esa es una de las preguntas que yo tengo, si llegamos y somos gobierno, ¿cómo mantener ese movimiento? Porque yo pienso que el movimiento es el que nos debe de decir qué direcciones tomar, ¿no? Y ese es, cuando llegas, no se nos olvide ese proceso de seguir democratizando, de seguir cambiando las cosas para que no sigamos siendo ese partido subgéneris, partido movimiento. No sé la respuesta para seguir siendo movimiento. Yo creo que depende de seguir manteniendo esta frescura de la organización, ¿no? De la organización libre de gente. Nosotros hemos tenido la fortuna de conocer muchos grupos de gente de base de Morena en muchos lados de la República, y es interesante cómo cada uno trae su propia constitución. O sea, no hay una identidad única, no es homogéneo, ¿no? Cada localidad, cada estado, cada grupo tiene su propia impregna, su propia identidad. Y bueno, yo creo que depende mucho de no construir la identidad con base en lo electoral únicamente, ¿no? Seguir siendo manteniendo ese vínculo con lo social, con la demanda social que nos llevó a organizarnos, a juntarnos, a hacernos compañeros, ¿no? De una lucha que no es únicamente, que no se da únicamente en la demanda electoral, ¿no? De muchas maneras, Morena es movimiento, surge el movimiento. Por eso votamos que fuera parte del movimiento. Una gran cantidad de los cuadros dirigentes de Morena, de los fundadores de Morena, son simultáneamente parte de los movimientos sociales o herencia de los movimientos sociales, de todos los que Gaby enumeró desde por lo menos el 68, ¿no? Ya casi no quedan supervivientes que nos platiquen de los anteriores, pero sí del 68 para acá. Simplemente del 68 podemos pensar en Patrino Zetayo II, Armando Barca, Paco Pensarse, Ifigenia y Pablo Gómez, que ahora están con nosotros en Morena. Y a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí todos los movimientos sindicales de los 70s, obviamente la insurgencia del 88 en la que participa el propio Andrés Manuel, y los movimientos más recientes. Pensemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México
Los tres dirigentes más importantes en este momento, en tanto nuestros próximos representantes, vienen directamente de dos movimientos estudiantiles recientes. La doctora Claudia Sheinbaum, muy reconocida científica, y el licenciado Martí Batres fueron dirigentes muy significativos de la huelga estudiantil del 86-87, que fue una huelga, un movimiento que detuvo el proceso de privatización de la Universidad Nacional. Y cuando digo privatización sé exactamente lo que estoy diciendo, porque dicen, no, la UNAM no se va a vender nunca. No, el proceso de privatización de la educación superior no implica única o necesariamente la venta de las instituciones. Entonces, el movimiento del 86 es un movimiento exitoso que impidió la privatización de la Universidad Nacional y que detuvo la intención de hacer de la UNAM una universidad de paga. ¿Sí? Y dos de los dirigentes fundamentales de ese movimiento son estos dos personajes que ahora son candidatos a jefa de gobierno y a senador de la República. Y la otra candidata, Citlali Hernández, viene del movimiento 1632, que es un movimiento también estudiantil, surgido hace 6 años, ¿sí?, de manera muy destacada, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los dirigentes, los cuadros, los candidatos de Morena en los estados donde más ha trabajado Morena, vemos una doble militancia. La doble militancia en el partido, en la construcción de la estructura, en la política propiamente dicha, y la militancia en el movimiento social. Así en Oaxaca hay un montón de compañeros del movimiento magisterial, en Veracruz el propio ingeniero Flaga García viene del movimiento magisterial también, y así por el estilo, ¿no? Entonces, somos movimiento y no se nos puede olvidar. Ahora, ¿cómo serlo? ¿Cómo seguimos siendo? Si llegamos a ser gobierno, esa es cuestión del movimiento social. La gente que está en el movimiento social tiene que seguir organizándose y presionar, exigir al gobierno. Podemos recordar, lo dijo hace poco Bartolomé Taibo II en una declaración que fue tergiversada vulgar y violentamente, ¿sí?, que un gobierno progresista que transforma el país solo lo puede hacer con el apoyo de las calles, ¿sí? La reforma agraria cardenista, es decir, la destrucción del latifundio, se hizo merced al apoyo permanente, sistemático del movimiento campesino en todos los lados donde se repartió la tierra. La expropiación petrolera se da, y en el momento en que se declara la expropiación petrolera se hace ante un zócalo lleno y luego ante el apoyo permanente de las organizaciones del movimiento social. Esa es la tarea que tenemos. Bueno, yo le dejaría ahí, ahorita podemos seguir retroalimentando el siguiente bloque, solamente recapitular, o sea, cómo Morena se inserta en esta historia de los movimientos sociales, y es importante porque ya es emblemático, ¿no? Ya es digamos, ya no nada más una fecha, un nombre, sino que es un proceso que hay que estudiar más a detalle, así como lo ha hecho Alejandro Quintana. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a un descanso. Sí, porque